Saludos camarada de produceaudio.net, bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un review de este paquete de plugins de Waves, que son los CLA, los compresores CLA que emulan el 2A, el 3A y el 76, tanto el Blackface como el Silverface Blue Stripe. Y sin duda, pues como siempre, lo primero que tenemos que hacer es intentar encontrar el manual de instrucciones de cada uno de ellos. Yo tengo aquí abierto el del 2A, el del 1176 y simplemente en Google pues voy a buscar el del 3A. En este caso sabemos que son compresores, sabemos para qué podemos usarlos. De hecho, normalmente cuando utilizamos un plugin siempre hemos dicho que tenemos que utilizarlo con un motivo, tenemos que utilizarlo para solucionar un problema en concreto, y en este caso pues tanto el 3A como el 2A como el 1176 son compresores. Entonces en un momento podemos recordar qué es la compresión y para qué normalmente la utilizamos. Para nosotros la compresión debería ser la reducción del rango dinámico de una señal, igualando las partes más fuertes y más débiles. Recuerda que el rango dinámico de una señal es la distancia que hay desde el pico más flojito al pico más fuerte en volumen de esa señal. Eso es su rango dinámico, y la compresión sirve para reducir esa distancia, es decir, para igualar las partes más fuertes con las más débiles a base de bajar un poquito las más fuertes y subir un poquito las más débiles. Nos sirve para controlar las variaciones en volumen de nuestras señales de audio, también para cambiar levemente su carácter. De hecho, hoy lo vamos a ver muy claro con esta serie de compresores. Se suele aplicar la compresión tanto a pistas de audio, por supuesto, como a pistas auxiliares, efectos, grupos de instrumentos. Es decir, que la compresión desde luego es, junto con la ecualización, probablemente pues la herramienta más poderosa a la hora de trabajar en el estudio, sobre todo en la mezcla. Y por último, la compresión es clave para obtener mezclas con pegada y con control, desde luego. Entonces, una vez que sabemos qué es la compresión y sabemos para qué podemos utilizar esta serie de compresores, es decir, que ya sabemos que cuando tengamos una señal muy dinámica, una señal que va y viene, una señal que en algunos momentos está muy fuerte de volumen y en otros se nos pierde un poquito en la mezcla, por ejemplo, pues es un buen momento para echar mano de un compresor. Y hoy vamos a ver pues estos 4 compresores que emulan o están creados a base de emular los compresores clásicos, los hardware que tiene Chris Lord-Alge en su estudio en Los Ángeles. Entonces se supone que Waves ha estado trabajando con Chris Lord-Alge y han intentado emular pues de los varios que tiene, porque él tiene varias unidades de 1176, varias unidades de 2A. Entonces él ha elegido la que más le gusta en cada caso y han intentado emularla o modelarla con el plugin, y desde luego creo que han conseguido un resultado muy bueno. De hecho, la diferencia que hay entre estos compresores probablemente y cualquier compresor digital que te encuentras en tu Pro Tools o en tu Logic es que estos compresores añaden un poquito de coloración. De hecho, estos compresores están emulando cacharros analógicos y por eso, además de comprimir, que es la función principal que tienen, como cualquier otro compresor, además añaden su propia coloración. Entonces, pues son compresores muy musicales y son compresores que añaden una textura a la que estamos muy acostumbrados. Entonces son una herramienta quizá doblemente útil. Por un lado nos sirven para comprimir, pero por otro lado nos sirven para añadir un poquito de carácter y un poquito de color a nuestra señal. Entonces vamos a definir levemente los parámetros que tiene cada uno de ellos y te voy a explicar pues para qué los uso yo y para qué puedes usarlos, aunque realmente más interesante que saber para qué instrumento utilizar cada compresor probablemente sea saber para qué textura puedes utilizar cada uno de ellos, y así luego tú podrás aplicarlo a cualquier instrumento, porque realmente es muy común, por ejemplo, aplicar el 2A a las voces o al bajo, y es muy común, por ejemplo, aplicar el 1176 a la batería, a las piezas de batería, pero a veces puedes encontrar voces que se tratan con 1176 o incluso, no sé, cajas de batería que se tratan con el 2A, no lo sé. Es decir, que más que pasar instrumentos, yo creo que lo sensato es aprender a manejar cada uno de ellos e intentar entender qué nos devuelve cada uno de ellos, cómo trabaja cada uno de ellos sobre nuestra señal y qué coloración añade. Entonces voy a empezar por el 2A, el CLA 2A, que es un compresor que emula un compresor óptico. Esto es un compresor óptico, además, que se supone que tenía una válvula dentro, y entonces este compresor, pues normalmente los compresores ópticos tienen un ataque rápido y un release medianamente lento. Entonces lo que hacen es tratar la señal de forma, digamos, muy musical, le dan un poquito de vida, la redondean un poquito, la traen un poquito adelante. Entonces este compresor, este modelo en este caso, tiene un gain que va a ser tu volumen de salida en realidad, y tienen también un peak reduction, que en realidad el compresor lo que tiene es un umbral fijo. Entonces tú, a medida que vas subiendo el peak reduction, vas subiendo este nivel, pues la señal se acerca al umbral, y cuando incide en el umbral el compresor empieza a actuar. De hecho, tienes aquí
compresión o limitación. Cuando cambias a limitación, pues el compresor trabaja de una forma más agresiva, con un ataque un poquito más agresivo, con un ratio más agresivo, y cuando lo dejas en compresor, pues es un poquito más musical y un poquito más suave, digamos. Por otro lado tienes aquí el búmetro display, es decir, lo que te va a mostrar en esta pantalla puede ser la reducción de ganancia, puede ser el input, cuánta señal está entrando o cuánta señal está saliendo. Es decir, esto es simplemente para que tú puedas ver en este búmetro, pues pueda ver lo que está pasando a 3 niveles diferentes. Y luego tienes aquí la emulación del analógico. Yo normalmente lo tengo en apagado, porque si lo pones en 60 o en 50, lo que hacen estos compresores es añadir un poquito de hiss, de ruido de fondo, porque están emulando el ruido que hacía el cacharro analógico original. Por último, aquí tienes un High Frequency Button, ¿no? Un botón de alta frecuencia que funciona un poquito como un sidechain. Esto es cuando lo mantienes en la posición flat, él va a comprimir todas las frecuencias por igual, pero si lo vas moviendo hacia High Frequency, hacia frecuencias altas, él empieza a hacer como un filtro de paso alto, y entonces empieza a ser menos sensible a las frecuencias graves, simplemente pues moviendo este botón. Entonces este es un compresor, como te decía, que emula un compresor óptico. Estos compresores suelen tener un ataque más rápido y un release un poquito más lento que otros, y son compresores ideales para redondear y para comprimir señales de forma muy sutil, de forma muy cálida, de forma muy musical y nada agresiva. Y como te decía antes, pues el CLA2A se suele utilizar en voces, se suele utilizar en el bajo a veces, en algunos teclados, se suele utilizar también en el boot de salida, en la sumatoria a veces, para dar un poquito de compresión de forma suave, pero traer las cosas un poquito adelante y demás. Luego tienes el CLA3A, que es también un compresor óptico, emula un compresor óptico muy parecido a este, pero esta vez es de transistores. En vez de tener una válvula, se supone que el original tiene un transistor. Entonces este compresor tiene un funcionamiento muy parecido al otro. En realidad tiene una ganancia, que es tu volumen de salida, un peak reduction o una reducción de ganancia, que es lo mismo, tiene un umbral fijo, y a medida que tú vas subiendo, el audio se acerca al umbral y cuando lo incide empieza a funcionar. Luego tienes también la posibilidad de conmutar entre compresión o limitación para tener una compresión más agresiva. Luego el mismo display para el búmetro, in, gain reduction or out. Luego también la misma emulación de ruido analógico. Y por último el mismo filtro de, pues eso, digamos un sidechain, para poder controlar cuánto se excita el compresor con las frecuencias más graves. Este compresor, pues quizá es un compresor ideal para añadir un poquito de bola, un poquito de redondez en medio grave. De hecho, se utiliza mucho, por ejemplo, para comprimir guitarras. Se utiliza incluso para comprimir cajas, cuando necesitas que tu caja sea un poco más, pues un poquito más gruesa. Se utiliza también para comprimir, pues, órganos, teclados. Es decir, que este es un compresor ideal para, pues eso, comprimir de una forma también medianamente suave señales que necesitan un poquito de grosor. Entonces, lo que hace, por ejemplo, podemos escucharlo aquí en una de las guitarras. Este está puesto en una de las guitarras y fíjate, cuando lo activamos y desactivamos, la guitarra parece que engorda un poquito. Parece que el compresor, además de comprimirla un poquito, le añade un poquito de grosor, le añade un poquito de frecuencias en medio grave, es decir, que colorea un poquito tu señal y la engorda un poquito. Así que tanto el 2A como el 3A pues son dos compresores que emulan un compresor óptico, uno de válvulas, uno de transistores, cada uno con su coloración específica, y como te decía, pues emulan compresores que tienen un ataque un poquito más rápido y el release un poquito más lento, y tienden a redondear un poquito tu señal y a comprimirla de una forma medianamente suave. Sin embargo, aquí tenemos los 1176 que emulan, pues eso, el mítico Urey 1176. De hecho, este 1176 emula la revisión D, la LN del Low Noise. La revisión, pues esa es la revisión del Urey 1176, mientras que este Silverface Blue Stripe está emulando la revisión B. De hecho, este se dice que emula o que trata de calcar la versión analógica, que es la favorita de todas las que tiene este señor Kirill Loralji en su estudio. Así que ambos dos son compresores o son plugins que emulan a un compresor FET. El compresor FET es un compresor mucho más rápido en cuanto a ataque y a release
que el compresor óptico. Entonces el compresor FET es ideal para tratar señales con, digamos, mucho ataque, señales digamos, muy afiladas en su ataque. Por ejemplo, un bombo, una caja, algunos sintes, guitarras. Es decir, que estos compresores, o incluso voces muy agresivas de rap o de metal, es decir, estos compresores son ideales para tratar señales con mucha dinámica, sobre todo con mucho ataque, porque son compresores que trabajan muy rápido y trabajan además de forma muy musical y tratan especialmente bien y se manejan especialmente bien con señales con mucho ataque. De hecho, antes de hablar de los parámetros, yo te voy a enseñar un bombo que tengo. Aquí este compresor está actuando sobre el bombo. Fíjate cuando lo desactivo, como el bombo suena quizá un poquito más grueso, con más grave y con menos ataque en medio agudo. Y cuando activo el compresor, lo que hace es compactar un poquito ese bombo y darle un poquito de brillo. Fíjate cómo se nota la coloración propia del compresor, además de la compresión que está aplicando. Y como te decía, estos compresores pues son compresores FET, son compresores mucho más rápidos que los otros y son ideales para eso, para trabajar con señales con muchísima pegada, con muchísimo ataque. De hecho, como te decía, se aplican muchísimo a baterías, bombo, caja, timbales, rooms, aéreos, a voces muy agresivas, a percusiones, a guitarras incluso, a teclados, también a pianos. Es decir, que son compresores muy polifacéticos por eso, porque trabajan bien con señales con mucho ataque y además trabajan de una forma muy musical. Ambas emulaciones tienen los mismos controles, yo te los voy a enseñar en un momento. Por un lado tienes el input, una vez más, este es un compresor con un umbral fijo y entonces el input te sirve para ir subiendo la entrada de tu señal en el compresor y a medida que la vas subiendo se va acercando al umbral y cuando llega al umbral el compresor empieza a actuar. Por otro lado, este es tu compensación de ganancia, tu volumen de salida. Luego tienes el ataque, que el ataque más lento de este compresor estaría en el 1 y el más rápido estaría en el 7, aunque realmente es un ataque tan rápido que podrías llamarlo, probablemente aquí, que es el ataque lento, lo podríamos llamar ya ataque rápido y aquí ataque ultra rápido, porque realmente es un compresor que trabaja con unos valores de ataque rapidísimos. Igual pasa con el release, este es el release más rápido, este sería el release más lento, pero realmente podríamos llamar release rápido, release ultra rápido. Luego tenemos el ratio, la proporción, tenemos varios ratios fijos, está el 4, 8, 12, 20 o si pulsamos el todo sería como pulsarlos todos a la vez, es decir, se supone que es un ratio más agresivo, no sé si será un 100-1, 50-1, pero se supone que es mucho más agresivo. Luego tenemos la representación, una vez más, de lo que queremos ver en el búmetro, en este caso reducción de ganancia, entrada o salida. Aquí hay un bypass que lo que hace es activar y desactivar el compresor como pasaba en la unidad física, en la unidad hardware. Luego tenemos también el ruido analógico, si activamos el 50 o el 60 Hz, esto nos va a generar un pequeño ruido, que era pues el ruido que generaban las máquinas analógicas a las que emula. Yo tiendo a tenerlo apagado porque no quiero tener ese ruido, pero podría pasarte que lo quieras emular y ahí tienes cómo hacerlo. Y por último, pues aquí tienes en realidad los dos compresores en uno, en realidad es el mismo formato, pero están emulando compresores diferentes, revisiones diferentes y cada uno tiene su propia coloración. De hecho, este Silverface es un poquito, digamos, un poquito más agresivo con el medio agudo, con la distorsión. De hecho, podemos verlo en el bombo y podemos ir cambiando al negro y al azul y vamos a ver qué diferencia escuchamos. Me parece que se aclara un poquito la señal y que brilla un poquito más en medio agudo cuando elegimos el Silverface. Entonces, tú puedes ir probando si quieres. De hecho, es una buena técnica. Cuando apliques este compresor, pues puedes ir cambiando y a ver cuál de los dos te entrega una textura que te interese más para tu mezcla. En todo caso, los dos primeros, CLA2A, CLA3A, compresores mucho más lentos, compresores mucho más sutiles, más suaves y que tienden a redondear un poquito nuestra señal probablemente en la zona de grave y medio grave. Por otro lado, los 1176, compresores que emulan máquinas FET, máquinas mucho más rápidas, con un ataque y un release muchísimo más rápido, con más opciones de funcionamiento y además que probablemente, además de comprimir, lo que nos van a añadir es un poquito más de coloración, quizá en la zona de medio agudo, un poquito más de pegada en esa zona. Nada más, espero que esta revisión de los 4 plugins que vienen en este bundle pues te sirva para eso, para introducirte un poquito en el mundo de los compresores analógicos o que te sirva para, pues no sé, mejorar tu manejo de tus compresores
Recuerda que he preparado un libro, un ebook, un PDF donde pues te cuento algunas técnicas para exprimir tus plugins al 100%, algunas técnicas que yo utilizo para testear mis plugins, testear mis herramientas y así pues tener un poquito más de precisión a la hora de elegir qué herramienta voy a utilizar para solucionar un problema, porque recuerda una vez más que cada vez que utilices un plugin, como cualquiera de estos, deberías hacerlo con un motivo, deberías hacerlo para solucionar un problema en concreto y nunca dejarlo en manos del azar o de la costumbre. Nada más, espero que tanto el vídeo como el ebook te resulten de utilidad y te ayuden a mejorar tu sonido final, que de eso se trata. Nos vemos en produceaudio.net, en las redes sociales o donde tú quieras. Y no olvides suscribirte a este canal de YouTube, darle un like al vídeo si te ha gustado o compartirlo con quien tú creas que puede estar interesado. Que tengas un día muy productivo. Chao.